Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, ¿ya estamos todos o todavía faltan? Ya casi estamos todos. Buenos. Bueno, ahora sí estamos todos, por lo visto. A menos que Jessica esté usando las dos. No, todavía falta una persona. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo vamos? Nos hace falta un pedacito de los videos de ayer, ¿cierto? Estábamos en cuál video, a ver, ¿quién se acuerda? Quedamos en el de los mercados. ¿Cuál? En el imperfecto, creo que ya lo terminamos. El del mercado imperfecto. Ese ya lo habíamos terminado, según creo. Sí, Pero lo vamos a terminamos. revisar un poquito ese. Entonces, competencia, economía de mercado de competencia imperfecta. En este video hablaremos sobre el mercado. Esto ya lo vimos, todo esto lo vimos. ¿Quién está de rumba? ¿Andrés? Andrés estaba de rumba. No, profe, esto está re lento, espera. Es el teléfono. Es el internet. No, si es el teléfono ahí. Pucha, mano. Bueno, y volverte a ver quién lo está oyendo. Bueno, entonces este ya lo habíamos visto, ¿cierto? Sí, profe, creo que lo terminamos. Vimos esto que era monopolio, oligopolio. Oligopolio, sí. Un oligopolio. Básicamente esos dos, sí, eso ya lo vimos. Bueno, entonces continuamos. Bueno, este me parece un buen video que resume todo los tipos de mercado. Es de la Academia Kant, que también que es una... En este video daremos un panorama general de los tipos de mercados que podrías encontrar en una clase de economía. Y vamos a ser precisos con nuestro lenguaje, porque con frecuencia escucharás palabras como competencia perfecta o monopolio u oligopolio en economía. Incluso las escucharás en más ámbitos de tu vida. Ahora, antes de que entremos en esos términos, distinguiré lo que a veces se denomina mercado de productos y otros mercados que se conocen como mercados de recursos. Ahora, el mercado de productos es un mercado donde se está produciendo o lo que se está comprando y vendiendo es algo que la gente consumirá. Y no solo tiene que ser un producto físico, sino que también puede ser algún tipo de servicio. Por lo tanto, el mercado de camisas, de automóviles o incluso un servicio podrían ser ejemplos de mercados de productos. Podría ser la declaración de impuestos. La declaración de impuestos. Todos estos serían mercados de productos porque es algo que la gente consumiría. Entonces los llamamos productos a lo que se consume. Entonces cuando va al mercado de consumo,
Caso, por ejemplo, del servicio de Internet, del servicio de los celulares, el plan de celulares, pues todo eso es un producto, al final de cuentas, siendo un intangible. Acuérdense lo que hablamos en alguna época, en algún momento. Los servicios son intangibles. ¿Cuál es la principal diferencia entre los tangibles y los intangibles? Fuera de que es un tema físico. Que los intangibles son sobre todo servicios. Sí, pero esa diferencia, Tocables y no es. ¿por qué? ¿Por qué? Andrés, ¿qué dijiste? Porque son como tocables, sí, O sea, son físicos, tangibles, ¿cierto? Son que son tocables. tocables, digamos, un tangible es, sí, que yo lo puedo tocar. Y Exacto. sí, Y el intangible. Pero entonces la principal es que no hay medidas fáciles de tomar o de apreciar en los servicios. Fíjense que el tangible, pues usted puede, vamos a suponer un producto, el pan, pues usted puede tocarlo, puede saber si está duro, si está blandito, si está grande, si está quemado, o sea, uno puede ver todas las características del producto como tal, del tangible, en medida, tamaño, peso, color, ¿cierto? Todos los, olor. Entonces, en cambio, el servicio intangible, pues no. Y entonces es mucho más difícil medir sus características. Y Yo creo medir, que ahí toca como guiarse como por la recomendación o el voz a voz, porque si no es probarlo para saber. claro, exacto, y probarlo para saber y tener algunos parámetros de medida. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a suponer el servicio de Internet. Pues el parámetro de medida que uno pueda tener es del que originalmente tiene o que usó o que alguien usó. Y entonces le dice, sí, ese servicio, por ejemplo, claro, es bueno, pero el servicio con ETV, supongamos, de Internet, no, está mejor porque es más barato. Entonces, hay que ver qué características estamos viendo como tal, esa caracterización de ese servicio. La caracterización de ese servicio tendría que ver, obviamente, pues sí, con precio, pero sobre todo con calidad, digamos, del servicio, continuidad del servicio, que no se caiga la red a cada rato, que tenga el ancho de banda siempre en la misma proporción, no que la quiten el ancho de banda. O sea, muchas cosas tendría uno que empezar a mirar las características de ese servicio para poderlo comparar. ¿Ok? Entonces ya los intangibles, pues, se pueden medir, sí, de cierta forma, pero es muy subjetivo. Acuérdense de esas dos cosas. El producto es objetivo en la medida en la que es tangible y puede uno medir y comparar sus características. En cambio, el servicio a veces es difícil de comparar por la subjetividad. ¿Ok? Entonces, uno puede percibir, o algún usuario puede percibir que el servicio es bueno porque nunca se le ha caído, porque es perfecto, pero es porque siempre ha estado ahí y es un servicio, digamos, pagado por una compañía. Entonces, claro, el servicio es perfecto, no ha habido problemas, pero el que ha percibido, que ha pagado un servicio y que se le ha caído varias veces y que tiene problemas con el servicio y es de la misma compañía, pues va a tener otra percepción del servicio. Va a decir, no, ese servicio de Claro es malo, ¿cierto? Pero esa es la percepción subjetiva en ese orden de ideas. Si la gran mayoría dijera que es malo y se hace una encuesta y se hace una comparación y obviamente uno analiza los temas y todo el mundo se está saliendo de Claro, supongamos, cosa que no es así, pero ojo que también es un tema de mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente tenemos muy pocos, es un Se le oligopolio. fue allá. Es un oligopolio. Entonces tenemos muy pocos clientes, muy pocos productores con los cuales comparar esos servicios. Muy pocos, eso se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Competencias, profe? Sí, exacto, una competencia oligopólica. Y entonces son pocos
no son como operadores, se llaman los operadores de Internet, son pocos operadores de Internet que tenemos pues en el mercado, ¿cierto? ¿Cuáles tenemos, por ejemplo, así conocidos de Internet? Pues Claro, ETV, este, Movistar. Movistar también tiene Internet, a las casas, por ejemplo. Creo que sí. Sí. Sí, creo. No, Sky TV, por ejemplo, creo que ya lo tiene con ETV. EPM tiene también servicio de Internet. Hay otros dos Profe, por si ahí. no estoy mal, creo que es Tigo. Tigo también lo Tigo. tiene. Y hay otro. Ahí hay unos regionales, uno que se llama Hughes, ¿cierto? Y hay otro que creo que va directamente con DirecTV, proveedores de Hay uno que Internet. nosotros tenemos en la fundación. Sí. Ay, pero es súper raro, o sea, no me sé el nombre, pero es una empresa así como chiquita, pero es buena. Pero la verdad no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Es proveedora de Internet? Sí, por ahí, como del barrio del Codito, Verbenal y todo eso. Es como de por ahí. Pero no me acuerdo cómo se llama, pero es buena. Pero esa es la empresa del barrio, o sea, esa empresa la crearon Sí. ahí dentro del mismo barrio para darle la oportunidad a la gente que no podía pagar tan costoso el internet que pudiera tenerlo. Ese, Jessy, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es que tiene un nombre todo raro, Sí, ese. pero sí es solo para la gente que no puede pagar el internet, pues de Claro, y eso porque les parece muy costoso y les dan el servicio. Uh-huh. Pero como una especie de suboperador o es operador también. Y también creo que tiene parabólica. Sí. Si no estoy mal. Sí. Sí, es un operador, o sea, él tiene sus servicios y toda parte, pero es más económico. Y es solo para esa zona, solo para estas zonas de acá a este lado. Buena la información, importante, interesante. Sí. Ok, entonces sí, fíjense que, bueno, pues eso serían temas de servicios y habría ya puntos de comparación, pero pues uno tiene que objetivizarlos, parametrizarlos, se llama eso. Parametrizar las características para poder compararlas, ¿ok? Entonces ahí tendríamos que ver tiempos de operación, tiempos de capacidad, tiempos de backup, todo lo que tiene que ver con conectividad, es decir, tiempos de conectividad efectiva, bueno, un pocotón de cosas que ya nos toca empezar a mirar nosotros también como usuarios, ¿no? Como usuarios. Entonces, oiga, este Internet sí nos da toda la capacidad todo el tiempo. Porque pues muchas veces si estamos todos conectados y más en este tema de la pandemia, pues nos toca empezar a mirar, no, tiene 30 gigas, sí, pero se baja a 25 o se baja a 20. Pues no nos sirve, ¿cierto? Bueno. Yo llamaría a esto la declaración del impuesto del consumidor, no la declaración de impuesto empresarial. Así que esta es la declaración del impuesto del consumidor. Ahora, con base en mi aclaración, tal vez puedas adivinar de qué se trata un mercado de recursos. Estos son mercados para los insumos de otros productos o incluso en la producción de otros recursos. Por lo tanto, estos serían los famosos insumos o factores de producción. Podría ser, por ejemplo, el mercado de trabajo, podría ser algo así como tierras de cultivo, donde las tierras de cultivo se utilizan para producir algo más. Podría ser el mercado de bienes de capital, tal vez robots para fábricas. Pero de cualquier manera, ya sea que estemos hablando de mercados de productos o mercados de recursos, podemos pensar en ellos en términos generales, basados en cuántos jugadores hay en el mercado y cuán diferenciados están los jugadores en el mercado y cuánto control tienen sobre el precio y cómo son las barreras para entrar en el mercado. Vamos a establecer un espacio aquí para explorar esto un poco. Así que voy a configurar este espacio. Ahora, en el extremo del espacio, donde solo tienes un jugador, cuando nos referimos a jugador en el mercado, es una empresa en el mercado. Y digamos, muchos compradores. Probablemente estés familiarizado con la forma en que llamamos a este mercado o como llamaríamos a esta empresa. Es un monopolio. Tiene el nombre de monopolio, de un juego famoso donde el objetivo de ese juego es tratar de ser la última empresa en pie, la empresa que logre tener todos los bienes inmuebles. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que describirían un monopolio? Bueno, un monopolio es una situación donde tienes altas barreras a la entrada.
Alguien podría argumentar que son tan altas que son barreras insuperables, muy altas, altas barreras a la entrada de nuevas empresas. Y los monopolios a veces pueden ser controvertidos, pero no son necesariamente ilegales. De hecho, en muchos países se puede otorgar un monopolio a una empresa a través de cosas como la propiedad intelectual o las patentes. Por ejemplo, si una compañía farmacéutica descubre una cura para una droga o algo para mantener una droga, bueno, podría otorgarse un monopolio para esa píldora por un periodo de tiempo. Y el gobierno lo hace para que puedan recuperar su inversión en toda la investigación y desarrollo que hicieron. Lo que a menudo es ilegal en muchos países es que la empresa haga un mal uso de su poder de monopolio. Pero de cualquier forma, ahora vamos al otro extremo. Entonces, esas son las famosas leyes antimonopolio, pero para controlar precisamente los precios, sobre todo. Digamos que lo que hace la superintendencia en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que regula los temas de los monopolios, a través de la ley antimonopolio que existe, pues lo que está haciendo es controlar los precios para que no se vuelvan precios monopólicos y que las personas paguen más de lo que realmente tienen que pagar en el mercado. Entonces, por eso se implementan controles, hacen controles precisamente a las sociedades con la superintendencia de sociedades también para que regular el mercado, o más que regular el mercado, es controlar que no haya monopolios en el mercado. Entonces, cuando se presentan tipos de monopolios, como el caso que ya les he contado, o sea, sí les conté un caso de monopolio que se presentó con Terpel, ¿cierto? Terpel compró y ahora es Primax. Entonces, le tocó volver a vender esas estaciones de ExxonMobil a otra compañía y ahora es Primax. Y Primax, pues, es otro jugador en el mercado en este momento. Terpel tienen en este momento una concentración de como el 46% del mercado todavía, inclusive. Entonces, fíjense que está muy cerca de tener más del 51%. Por eso, fíjense que hay estrategias de estrategias. Ahora lo que está implementando Terpel para crecer, pero sin ser directamente, digamos, dueña de las estaciones, está tratando de implementar un sistema de franquicias. O lo que ha hecho con un mercado de franquicias, es decir, que ha dado franquicias a muchas personas para que monten las estaciones. Entonces, por ejemplo, pues hay una competencia también en ese mercado, aunque Terpel, como está muy consolidada, pues tal vez no está tan fuertemente implementando estrategias para crecer en el mercado. Pero Primax sí. Entonces Primax en este momento está dando, por ejemplo, si uno quiere poner una estación, entonces le está dando un margen digamos, le está dando una proporción del margen hasta el 30, 40, 50% del margen del distribuidor mayorista. Es decir, le está compartiendo el margen para que se pegue o utilice su marca. Entonces, muchas personas que estaban inclusive, digamos, en otros, inclusive de Brio, hay otras que, o de Biomax, pues que ya terminan el contrato, porque esos son contratos normalmente de largo plazo, entre 10, 15, 20 años, los contratos que se hacen en las estaciones de gasolina, y entonces con las mayoristas, ¿no? De los minoristas con las mayoristas. Y el minorista es el dueño de la estación, de la estación de servicio, normalmente, pero hay mayoristas que también tienen una porción del mercado como minoristas. Entonces, cuando eso se llama integración en la cadena de valor, ¿cierto? Se están integrando, ¿qué? ¿Horizontal o verticalmente? ¿Quién me dice? ¿Horizontal o verticalmente? Acuérdense que la verticalmente va en la cadena de valor y horizontal cuando compran la competencia. Entonces, vertical. 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 ¿Cierto? Entonces se están integrando verticalmente, hay una integración vertical.
Cuando ya compran la competencia o compran otras, hacen fusiones y adquisiciones, son integraciones horizontales normalmente, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es lo que hizo realmente Terpel en una época que lo hizo, y bueno, casi todas compraban a las pequeñas en la competencia y las sacaban comprándolas. Es decir, cambiaban lo que llaman la bandera. Entonces, cuando llegaban nuevas compañías a competir, pues compraban ya la marca consolidada. Entonces, eso fue lo que hizo, por ejemplo, el Grupo 1 de Guatemala, que vino a Colombia y compró Biomax, que había comprado ya a Brio. Entonces, eso fue lo que hizo, y compró la marca. Mantuvo las dos y todavía mantiene las dos marcas porque los contratos fueron de largo plazo. La mayoría de los contratos fueron de 20 y 30 años. Entonces, todavía tiene contratos, la marca, digamos así. Hay marca Brio que tienen contratos todavía 10 y 20 años, pero cada vez más se pasan. Cuando terminan el contrato, normalmente, si están amarrados, digamos, con la mayorista, pues van a tener que cambiarse a la marca prioritaria de la mayorista, que en este caso es Biomax. Pero cuando se sueltan, digamos, cuando son libres, como pasa con los jugadores, muchas veces los jugadores esos de fútbol y los jugadores del básquetbol y esto, que quedaron como agentes libres, pues se pueden pasar a cualquier lado, ¿cierto? Entonces, estas también pueden pasarse a cualquier lado y dependiendo de la mayorista que le ofrezca más cosas, pues se puede pasar. Entonces, eso es lo que pasa pues con estos mercados, que de todas maneras son bastante monopólicos, oligopólicos. Antes era casi que monopólico, porque el único que era muy fuerte en el mercado era ExxonMobil. En una época eran solo estaciones ESSO y ExxonMobil. Entonces, y las primeras estaciones que llegaron a Colombia, la primera marca que llegó a Colombia y las primeras estaciones que hubo en Colombia fueron hacia el año 36, que eran de la marca Shell. Shell fue la primera empresa que llegó a distribuir combustibles en Colombia. Bueno, esto es historia patria y Perú. Ok, entonces, ahora ese mercado también es oligopólico, ¿no? Porque solamente hay como 4 o 5 empresas. Bueno, ya hay más, como unas 8 empresas, 8 o 10 empresas que están distribuyendo combustible. Imaginemos una situación donde en lugar de altas barreras a la entrada, no hay barreras. No hay barreras a la entrada. Ahora digamos que no hay diferenciación y tienes muchos jugadores. Déjenme escribir. Muchas empresas. Sigo queriendo decir jugadores, pero eso no lo deja tan claro. Y en realidad, permítanme decir muchas empresas y muchos compradores. Muchos compradores. Ahora, este es un estado que a menudo estudiaremos en nuestra clase de economía. Lo llamaremos competencia perfecta. Competencia perfecta. En un mundo de competencia perfecta, las empresas esencialmente tienen que ser precio aceptantes. Toman el precio de mercado cualquiera que sea, y hemos usado ese supuesto en muchas situaciones. Por otro lado, en un monopolio, son fijadores de precios. Son el único jugador en ese mercado. Ahora, en general, cuando algo se describe como perfecto, generalmente es teórico, y también lo es la competencia perfecta. No hay mercados en los que pueda pensar que sean completamente perfectos, pero puedo pensar en mercados que están cerca de serlo. Por ejemplo, algunos productos agrícolas, digamos el mercado del azúcar. Así que el mercado del azúcar podría estar bastante cerca de la competencia perfecta. Podría haber muchas empresas que serían los agricultores, los oferentes. Obviamente son muchos los compradores que quieren azúcar. Habría algunas barreras de entrada. Necesitas saber cómo cultivar azúcar, necesitas una tierra adecuada para cultivar azúcar, pero hay muchos agricultores que podrían cambiar a la caña de azúcar o a la remolacha, que es de donde proviene la mayor parte del azúcar, con soya o viceversa. Por lo tanto, pueden cambiar los cultivos que siembran, y en general no hay mucha diferenciación entre obtener azúcar de una granja u otra.
así que el azúcar estaría muy cerca de la competencia perfecta. Y es el caso de muchos productos agrícolas que tienen que ser precio aceptantes. Solo hay un precio de mercado, y el agricultor individual lo tiene que aceptar. Sin embargo, si en un momento dice que en realidad quiere cobrar un poco más por ese azúcar, no podrá hacerlo. Solo podrá tomar el precio que esté en el mercado. Ahora, como puedes imaginar, hay muchos otros tipos de mercados que se encuentran entre estos extremos. Lo más cercano a un monopolio o algo similar a un monopolio en muchos sentidos es una situación en la que solo tienes un puñado de empresas, y eso se refiere al oligopolio. Y esta es una situación en la que todavía tienes altas barreras a la entrada. Es posible que tengas un puñado de empresas, de modo que tenemos pocas empresas y todavía tienes muchos compradores. La industria aeronáutica es un ejemplo de oligopolio. Aeronáutica, donde hay enormes barreras a la entrada. Necesitas una gran cantidad de miles de millones de pesos de capital. Es posible que tengas que obtener la aprobación del gobierno y es por eso, especialmente para los aviones grandes, que solo tienen unas pocas empresas que pueden producir el Boeing o el Airbus, esos aviones que son realmente grandes. Bueno, ese Boeing, Airbus, ¿no? Son las dos principales empresas que producen aviones. Oligopolio. Entonces hay altas barreras de entrada y obviamente grandes inversiones de capital para poder entrar. La mayoría también necesitan permisos para poder distribuir o vender esos productos por parte del Estado. Eso fue lo que nos tocó a nosotros hacer todo un tema de lobby. Pues yo fui socio fundador, creador de Brío de Colombia en el año de 1998. Entonces, fui de los primeros 30 accionistas de Brío de Colombia en su momento. Y hicimos la empresa que nació de la federación. La empresa salió en su momento una federación de distribuidores de combustibles minoristas que se llamaba Fendipetróleo en su momento, Fendipetróleo, pero después creamos otra federación que se llama Fedispetrol, de la cual en el año 2015 fui yo director ejecutivo. Y ahora, pues, digamos, hay varias empresas, pero en su momento, los que hicimos, precisamente los que tumbamos la barrera de entrada a ser mayoristas, porque éramos minoristas, y no se podían crear mayoristas a menos que tuvieran una serie de condiciones. Entonces, nosotros hicimos la solicitud ante el Ministerio de Hacienda, ante el Ministerio de Minas y Energía, hicimos todo el proceso ante la UCME y ante Ecopetrol, porque eso fue con permiso de Ecopetrol, compramos la planta de distribución, digamos, el terreno para hacer la planta de distribución, y con base en eso hicimos la solicitud. Si no hubiéramos hecho todo ese proceso, pues no se hubiera dado toda el cambio en ese mercado, porque ese mercado solamente lo dominaban 4 empresas en su momento. Ahora hay, como les digo, hay como 10, 12 empresas, o más, tal vez como 15 empresas a nivel nacional que pues amplió el espectro de ese mercado de distribución de combustibles. Hay muchas empresas, yo creo que hay más, inclusive, a raíz de que nosotros logramos tumbar esa barrera de entrada, porque Brío fue la primera empresa, digamos, del orbe nacional. En su momento fue Terpel. Terpel en su momento fue la nacional, pero Terpel era de Ecopetrol. Entonces sí era nacional, y acuérdense que tenía toda la publicidad del tema de cómprele al país, cómprele a Terpel, ¿cierto? Porque los accionistas eran los mismos, digamos, colombianos, pero había una distribución de las terpeles porque se habían creado como 5 sedes o 5 empresas Terpel. Estaba Terpel del Oriente, Terpel del Norte, Terpel Central, Terpel del Sur, y se habían creado como 5 o 6 empresas con diferentes socios,
y la mayorista de esos socios en su momento era Ecopetrol. Después entraron unos grandes jugadores a comprar esas acciones y por ejemplo la Terpel del Norte la compró todo el Grupo Santo Domingo en su momento. Y digamos que se diversificaron los accionistas, pero también se concentraron en determinado momento y después vino una fusión a nivel nacional para vender Terpel. O sea, se fusionaron todas estas, eran como 7 Terpeles que había. Se fusionaron las 7 Terpeles, crearon una sola Terpel, Terpel de Colombia, y ahí ya vendieron las acciones al público y como ya era de tema público, pues empezaron a concentrarse los accionistas, no había restricciones de concentración de accionistas y entonces empezaron a comprar muchos accionistas, es decir, todavía hay personas naturales que tienen acciones en Terpel y todavía le siguen pagando en este momento. Yo conozco a esos accionistas y les pagan muy buenos réditos anuales, o sea, cuando hacen la distribución de dividendos. Pero pues obviamente ya son más pequeños los que tienen esas acciones. Muy pocas personas ya tienen acciones de esas porque los accionistas mayoritarios pues obviamente toman las decisiones, pues la han hecho grande obviamente y eso es importante. Pero digamos, eso ya se ha vendido como unas 3 o 4 veces y el último comprador es el comprador Codelco de Chile, ¿cierto? Que son los mismos dueños de las minas de Cochilco en Chile, que son las de cobre. O sea, son los mismos dueños de la minería más grande del mundo de cobre, que es Chile. Y ellos tienen como otras inversiones, como en su portafolio de inversiones, pues tienen también hidrocarburos, tienen petróleo y dentro de eso compraron estas estaciones. O sea, Terpel es a nivel latinoamericano, es de los chilenos, ¿ok? Bueno. Incluso en ciertos casos los automóviles, a veces los fabricantes de computadoras, cosas que tienen muy altas barreras a la entrada. Si nos movemos un poco más hacia la izquierda, tenemos una situación que se conoce como competencia monopolística. Y esto lo podrías ver justo en el medio, dependiendo de lo que estés pensando. Esta es una situación en la que las barreras a la entrada son bajas. Bajas barreras a la entrada. Hay muchas empresas, pero tienes diferenciación. Tienes una diferenciación, por lo que puedes distinguir el producto de una empresa del de otra. Y puedo pensar en muchas. De hecho, la mayoría de las industrias en las que puedo pensar caen aproximadamente en el área monopolística, aunque acabamos de mencionar algunos oligopolios y monopolios. Pero puedo imaginar ejemplos de competencia monopolística como cereales. Cereales para el desayuno. Y en la industria de cereales para el desayuno hay muchas empresas. Generalmente hay pequeñas barreras. Hay algunas barreras, pero son bastante pequeñas. Si quieres iniciar una empresa de cereales, muchas personas podrían hacerlo. Pero hay alguna diferenciación. Algunas empresas dicen que su cereal es más delicioso y más dulce, mientras que otras dicen que su cereal es más nutritivo y construyen una marca, y hacen publicidad, etcétera, etcétera. Y debido a que hay una cierta diferenciación, hay un poco más de capacidad para las empresas, a diferencia de la competencia perfecta, para dictar su precio. Podrían decir, oye, somos un producto premium. La gente piensa que nuestro producto es más saludable, por lo que podríamos cobrar un poco más. Casi puedes imaginar que tienen su propia y única curva de demanda por esa diferenciación. Puedes imaginar el mercado en algo como camisas. Ese es otro ejemplo. Muchas personas pueden producir camisas, pero algunas personas pueden diferenciarse. Son más elegantes, hay mejor calidad, se anuncian, construyen una marca. Y así, una vez más, eso sería competencia monopolística. Bueno, en el caso del cereal, acuérdense que Kellogg siempre ha sido, y
y era la importación de cereales en una época era solamente de Kellogg's, ¿no? Era lo que producían, pero ahora sí han entrado muchos más al mercado, entre ellos Nestlé, pero también son como multinacionales, ¿no? Nestlé, Kellogg's está, bueno, Profe, a mí ahora, yo antes solo comía Choco Crispies, sí. pero ahora me encantan los Choco Crispies del de uno, son deliciosos. Ah, del de uno. Sí, porque no son iguales a los Choco Crispies que venden, así los marca Pajarito o Modelo, marca reconocida, que son Sí. feos. En cambio, los del de uno son deliciosos. Ah, bueno, Sí. bueno, eso va a tocar, entonces sí, ya me dejaste pringado. Son deli. Sí, son chéveres. Los de elefantico, eso es como un hipopótamo, que es eso, son todos Sí, chistositos. sí. Ah, Pero pues, el sabor me encanta. es un Son hipopótamo. ricos. Ah, pero De entonces cualquier forma, el panorama general es un hipopótamo. en realidad es para que te familiarices con esa. Es un hipopótamo que se parece al elefante del Choco Crispy. Sí, Sí, más o menos, profe, pero son ricos. Ah, bueno. son Vamos a ver, súper ricos. vamos a probarlo a ver. Bueno, y las camisas, pues eso también tiene que ver mucho con la creación de marca, ¿no? Acuérdense que pues hay camisas de camisas, pero en este tema sobre todo, ahí lo que más importa es la famosa creación de marca o la consolidación de la marca que, por ejemplo, yo a nivel de camisas siempre utilizo Arthur Street, ¿no? Entonces, ya pues camisas, a menos que sea una camisa, digamos, deportiva, pues a uno busca otro tipo también de camisas, pero también he comprado camisas deportivas y casi todas mis camisas son Arturo Calle por la calidad, por la facilidad también es que compra uno muy rápido en Arturo Calle, compra también por apoyar esa industria. Lo que pasa es que es importante también apoyar la industria nacional, ¿no? Y además me parece que es un buen empleador. Sí les conté la historia de Arturo Calle, lo que hizo ahorita en la pandemia y todo, ¿no? ¿Sí les conté o no? Sí, pues creo que sí, en la clase anterior que le había dado empleo, o sea, no había despedido ningún trabajador ni nada. Sí, Lo entonces, mismo hizo Mario Hernández. bueno, Mario Hernández con todo el tema de los maletines, del cuero, ¿cierto? Y los zapatos de Mario Hernández, profe, son súper bonitos. Los de hombre. Yo no he visto de mujer, pero los de hombre son bonitos. Sí, pero los de Arturo Calle son buenos también. Sí, también, claro. Bueno, entonces camisas, creación de marca o consolidación de marca también, pues son parte de una competencia monopolística. Estas palabras. ¿Qué quieren decir? ¿Y cuál es el contexto o qué implica la diferenciación de un producto o el número de empresas? Y en realidad, antes de terminar, diré otra palabra que oirás un poco menos de lo que acabo de hablar. Y parece un monopolio, pero es monopsonio. Monopsonio. Bueno, otra de las cosas tan importantes que también son de muy buen precio son las camisas de allá. Allá consigo unas camisas a 40,000 pesos. O sea, es un buen precio para una camisa. 40,000 pesos. Y dura. De buena calidad. Bueno, entonces el monopsonio, entonces es lo contrario, ¿cierto? Que es, si el monopolio es una empresa y muchos compradores, el monopsonio sería ¿qué? Un comprador y muchos vendedores, ¿cierto? Es lo contrario del monopolio. El monopsonio. Entonces, bueno, ahí lo va a explicar. Monopsonio, lo cual no escucharás tanto como el monopolio, y en realidad es la situación opuesta. En lugar de un proveedor y muchos compradores, un monopsonio es un gran comprador y muchos proveedores. En ese caso, el principal monopsonio que se presenta en casi todos los países, pues es el Estado con cierto tipo de productos. Entonces, por ejemplo, en Colombia, eso ya lo habíamos hablado tal vez, las armas, bueno, pero pues hay algunas situaciones diferentes. Los aviones de combate, por ejemplo, pues los aviones de combate, el único que compra, bueno, me imagino que las FARC sí quisieran comprar
las FARC y otra serie de personajes quisieran comprar aviones de combate, pero bueno, el único autorizado pues en Colombia a comprar es el Estado, ¿cierto? A través de la industria militar. Son los que hacen las licitaciones respectivas para comprar ese tipo. Y obviamente los otros gobiernos, pues, por lo general, hace poco entregaron un avión, ¿alguien sabe? Hace poquitico entregaron unos aviones, o 1 o 2 aviones de los Estados Unidos, de estos aviones de combate y de vigilancia, se los entregaron a Colombia hace poquito, precisamente para mejorar todo el tema, precisamente de los radares que tienen todos los aviones, con todo este tema de los aviones fantasma, para poder controlar los laboratorios y toda esta cosa, para poder encontrar más rápidamente esos laboratorios. Entonces, pues claro, eso, pues no hubo mucho boom, pero sí se entregaron, creo que 1, si no estoy mal, 1 o 3 aviones, una cosa así. ¿Alguien sabe? ¿Andrés sabe de eso? No hemos leído, Andrés. Jessica no ha leído eso. Jessica Galvez. No, profe, la verdad No, ni idea. Ni idea. Bueno, pero hace poquito pasó eso. Entonces, fíjense que bueno, el gobierno ha estado dando cosas, pues ante esta pandemia ha respondido a veces en ciertas cosas muy lentamente, pero también en otras ha ido avanzando. Y en eso, por ejemplo, para controlar mejor el tema de la seguridad aérea nacional y todo eso, pues se ha operado de los últimos aviones e instrumentos para poder controlar eso. Entonces, ahí va dando visos de control y de seguridad nacional que me parecen importantes. Entonces, por ejemplo, si tienes una gran tienda en una ciudad pequeña y es el único empleador en esa ciudad, pueden tener un monopsonio en el mercado laboral, donde ellos son los únicos que pueden contratar y hay muchas personas que buscan trabajo. Pero podemos hablar más sobre eso en otros videos. Bueno, entonces, este armó y nos dio otro jugador, ¿cierto? Del mercado imperfecto, que sería el monopsonio. Bueno, acá miremos este PDF, que lo hice yo. Y hay una clasificación que es lo que ustedes tienen que hacer. Este es el mapa que yo hice, pero ustedes lo tienen que hacer diferente, ¿no? Pero este es un ejemplo del mapita que se hizo. Entonces, por ejemplo, tipos de mercado. Y esto es según Philip Kotler, sobre todo, que es el padre del marketing moderno. Según Philip Kotler, la economía moderna opera con base en la división del trabajo, donde hay especialización y hay retribución, y con este depósito de valor, ¿cierto? En términos de dinero, adquirir lo que se necesita, y por ende lo clasifica en 6 tipos de mercados. Estos son los 6 tipos de mercados, digamos, que están clasificados según Philip Kotler, pero subclasificados por cada una de las personas que lo están dando acá. Entonces, a nivel geográfico se clasifican según Laura Fisher y Jorge Espejo en 6 tipos. Internacional, pero yo le agregué multinacional, transaccional, transnacional y globales, ¿no? Las empresas globales ahora. Nacional, regional, intercambio comercial al mayoreo, metropolitano y local. Digamos, esas son las 6 clasificaciones. En el escrito que ustedes tienen ahí está cada uno de ellos explicado, ¿ok? Segundo, por tipo de cliente. Entonces, según Laura Fisher y el mismo Jorge Espejo, hay 4 tipos. Por consumidor, yo le agregué esto del proconsumidor y consumidor final. Y productor o industrial, revendedor o el gobierno, estado o sector público, tipo de cliente. Según la competencia establecida, es la que hemos visto, ¿no? La que analizamos ahorita. Mírenlo acá. Está, según Ricardo Romero, en 4 tipos. En competencia perfecta,
Lo demás sería competencia imperfecta, que serían los monopolistas, la competencia imperfecta como competencia monopolística y oligopolio, y monopsonio, que podría darse en estos tres, en duopsonio, que son solamente dos, en oligopsonio, que serían pocos también compradores, y en competencia monopsonista, Entonces, esto es del lado de los compradores, un solo comprador, o dos compradores, o pocos compradores, o una competencia monopsonística monopsonista, que sería lo contrario de la competencia monopolística, digamos, ¿cierto? Acá, según Stackelberg, hace esta clasificación. Aquí se ve prácticamente, hace esa clasificación con número de oferentes y con número de demandantes. Entonces, pone 1, 1, pocos, pocos, muchos, muchos. Entonces, claro, si uno los cruza, hizo una matriz, esto es una matriz. Entonces, al cruzar esta matriz, pues uno puede encontrar, si es de 1 y 1, entonces es un monopolio bilateral, es decir, de lado a lado. Si tiene pocos, es un monopolio parcial. Y si tiene muchos, ¿cierto? Aquí, muchos demandantes y un solo oferente, pues es monopolio. ¿Sí lo ven? Aquí está el cruce. Y entonces hablamos con pocos, o sea, con oligopolios. Entonces tenemos el oligopolio, que es pocos, el oligopolio bilateral, y que es pocos y pocos, es pocos demandantes y pocos oferentes. Y el oligopolio serían muchos demandantes y pocos oferentes. Ese sería el oligopolio. Aquí, ¿qué decimos? Hay oligopolio, el famoso oligopolio colusivo. ¿Qué significa? Que se ponen de acuerdo en precios. Los oligopolios se vuelven carteles cuando se ponen de acuerdo en precios. Eso es ilegal ahora en la mayoría de los países. En países como, obviamente como del Medio Oriente, pues eso es legal totalmente porque ellos son los principales, el principal cartel del mundo se llama la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y la OPEP es el principal cartel del mundo, porque ellos imponen precios. Ellos cambian el precio a su antojo. Y el precio de uno de los commodities, del commodity más importante del mundo, que es el petróleo. Entonces es un cartel consolidado. Antes, póngale cuidado, ¿cómo sería de importante ese cartel y la participación de ese cartel? Que Venezuela era país miembro de la OPEP en su época. Y ahora, con esta situación, pues no es parte de ese cartel. ¿Cómo estará de empobrecido el país a tal nivel que ni siquiera el petróleo, que es su más grande riqueza, como Venezuela, podía competir a ese nivel, está ahora como está? Es increíble. ¿Y nadie los regula? No, pues es porque es una unión de países exportadores del petróleo, y precisamente ellos nacieron, hay toda una historia del nacimiento de la OPEP, ¿no? Porque los primeros, digamos, que controlaron el mercado del petróleo en el mundo, pues obviamente fue Estados Unidos. Y sigue siendo Estados Unidos de cierta forma. Lo que pasa es que estos se les salieron, por resumirte la historia, estos personajes se les salieron del redil. Y obviamente, al ver que era tan importante el petróleo, pues dijeron, no, vamos a hacer del petróleo nuestra propia riqueza y no vamos a compartir esa riqueza con nadie más, cosa que tampoco era tan fácil. Por eso las guerras de Irak, por eso las guerras de Irán, por eso todos los temas de control de Estados Unidos a esa zona, pues es por el petróleo realmente.
Entonces, y los que lo han controlado de cierta forma con estas guerras, pues ha sido Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos que han llegado allá. ¿Sí? Entonces, bueno, ya te resumí la cosa. Entonces, sí, estos ya se salieron del redil, más sin embargo siguen siendo controlados por Estados Unidos a través del manejo diplomático, del manejo bélico o militar, a través de las guerras, y han estado de cierta forma controlados, aunque la OPEP obviamente da a veces unos bandazos que generan problemas en todo el mercado mundial, ¿no? Entonces, pero siguen estando las compañías más grandes del mundo. La compañía más grande del mundo en petróleo se llama Aramco, que es la empresa del rey de Emiratos Árabes, del rey de Emiratos Árabes, que es el dueño prácticamente de Aramco, de uno de los jeques, del jeque árabe. Y de ahí pues vienen otra serie de empresas, obviamente de las más grandes de Estados Unidos, British Petroleum, está ExxonMobil, está Texaco, pero ya en otras líneas, ¿no? Porque están más integradas. Pero de las más grande es la Standard Oil Company en Estados Unidos, que es del famoso grupo de los Kissinger, que también fueron dueños, el ex jefe de Estado Henry Kissinger, y también están de los grandes ricos de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, esa es otra historia, la historia del petróleo. Hay un libro muy interesante sobre eso, la historia del petróleo se llama, que ha hecho unos libros, no me acuerdo del autor, pero él ha hecho como unos 5 libros sobre las historias, la historia de la religión, la historia del petróleo, la historia de la humanidad. Bueno, hay varias historias y son en compendios así interesantísimos. Ya, pues como libros, ya los consigo uno afortunadamente en PDF y en la red. Búsquenlo por ahí, la historia de los judíos también hizo por ahí, es el mismo autor, y la historia del petróleo, me pareció buena. Yo hace muchos años lo leí, pero por ahí hasta por la mitad, era tan grande que un volumen así. Y entonces uno lee un pedacito, lee otro pedacito y termina al final leyendo la parte final a ver si termina a concluir eso. Bueno, son estrategias para leer. Y tenemos acá, mire, el monopsonio. Entonces, hubo un solo demandante y muchos oferentes. Monopsonio. Está el oligopsonio aquí. Y aquí tenemos muchos y muchos. Tenemos la competencia perfecta. ¿Sí ven lo interesante también de este cuadro? Está todos, están todos. Competencia perfecta. ¿Cuál es la otra clasificación? Dice, según el tipo de recurso. Entonces, según Philip Kotler, sería materias primas, fuerza de trabajo y dinero. Entonces, sería el famoso mercado de capitales, mercado laboral y el mercado de bienes y productos. Pero sobre todo estos son los bienes y productos intermedios de la producción. Acuérdense, porque eso es materia prima. Serían los bienes intermedios de la producción, no bienes de consumo. ¿Ok? Y ahí faltaría, según el recurso, bueno, no, estos son los recursos. Entonces, ahí estaría prácticamente tierra, trabajo, capital, ¿no? Tierra, trabajo, capital sería. Según el grupo de no clientes o los no clientes, ahí podríamos meter de cierta forma los stakeholders sociales, los stakeholders externos sobre todo. Serían los votantes, los donantes en términos de gobierno, fundaciones, individuos y de trabajo social y ambiental sobre todo. Entonces estarían estos clientes, no clientes, que de todas maneras son parte de los stakeholders modernos a los que tenemos que tener
también conformes o satisfechos como clientes. Pero en este caso son grupos de no clientes. Y mercado de factores productivos como tal serían obviamente trabajo, el salario es el precio del trabajo, ¿cierto? Hay unas causas del tema del trabajo como tal que están aquí planteadas que serían, hay un desempleo friccional, un desempleo estructural, un cíclico o coyuntural. Esas son las causas del desempleo. Pero bueno, ahí los puse como para darles ideas de lo que está pasando. Entonces, lo que se supone que es que no se vuelva estructural en la economía, precisamente es el desempleo. Entonces, uno puede tener momentos de desempleos friccionales mientras se cambia de un puesto a otro o producto, por ejemplo, de una caída de cierto tipo de mercados. Entonces, mientras se desplaza esa capacidad laboral o se crean nuevos puestos de trabajo en ese mercado, pues es friccional. Y lo que hemos buscado siempre es que sea realmente cíclico o coyuntural, en el sentido, por ejemplo, de la pandemia. La pandemia, pues obviamente es una coyuntura muy grave, pero y es parte de un ciclo, del ciclo de la baja en la economía por el confinamiento, y lo que buscamos obviamente en este momento con toda la reactivación económica es que suba el empleo. Es una de las principales fórmulas precisamente para reactivar la economía, porque en la medida en la que hay más trabajo, hay más ingresos, hay más inversión y se vuelve un ciclo virtuoso o un círculo virtuoso, ¿cierto? En el que hay mayor consumo, mayor inversión, vuelve y crece. Acuérdense de Ray Dalio, ¿no? Se vuelve un círculo virtuoso. Ok, entonces esta es la explicación de lo que, como está, aquí tenemos otra clasificación, un poco más grande, pero pues de mercados, ¿cierto? Está bastante grande. Está según la legislación, según los productos, según la cantidad de información en dos, según las características. Todas estas también tienen que ver, pero no con lo que ustedes tienen que hacer. Esta es una clasificación más grande de todos los mercados, ¿cierto? Para que la tengan en cuenta si la quieren incorporar, más sin embargo, la que les estoy pidiendo es esta. Profe, lo puedo hacer a mano, ¿cierto? Es que yo ya hice una mano, entonces para hacer el otro también a mano. Sí, yo Profe, les... qué pena, ¿me puedes repetir lo último que dijo? Que el que estaba pidiendo era cuál. Es que se me está cortando el internet. Lo que les estoy pidiendo es con base en el escrito, que es, este es el que yo hice, pero pues ustedes lo podrán hacer de cualquier otra fórmula diferente, obviamente, ¿no? Pero este es el que yo hice sobre la base Profe, ¿cuál de la tarea. te dice? ¿Cuál? El de tipos de mercado. Este. Profe, yo ya los hice, yo ayer los hice y se los envié anoche. Ay, no he visto, no he revisado. Pero es que acuérdate que lo que tenemos que ponerlos mañana en la plataforma, ¿bueno? Pues sí, profe, pero usted dijo que estaba habilitado desde hace rato. Ah, ya los pusiste ahí en la plataforma. Sí, profe, ya. Ah, bueno, ¿no? Está perfecto. Pensé que me los habías mandado al correo, ¿no? Está bien. No, profe, no, el correo no. Bueno, listo. Ah, si está ahí habilitada la plataforma, pues para eso es, ahí pueden, y ahí ya empezamos a revisarlos mañana, ¿bueno? Bueno, profe. Ok, entonces, este es el que habíamos hablado. Y entonces, hoy vamos a pasar a un pedacito que es la sesión de hoy, porque ya hemos revisado todo esto, ya vimos los tipos de mercados, ya vimos los mercados, ya vimos tipos de bienes y servicios. Ah, bueno, me falta este pedacito que quería comparar para que ustedes entendieran que una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Bueno, esta sí me hace falta, este pedacito. Todo lo demás ya lo hemos visto. Si revisamos de ahí para atrás, bueno, nos faltaría un poquito que ustedes a través de la plataforma lo podrían terminar de ver.
Es más, si ahorita lo alcanzamos a ver, lo podemos ver. ¿Qué sería la cuarta revolución industrial con respecto al trabajo en Europa, ¿no? ¿Cómo lo están manejando allá y cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que estábamos mirando de este video? Este video es interesante sobre la cuarta revolución industrial, sobre todo por el mercado laboral. El mercado laboral es el que más va a estar afectado. Ese es uno de los mercados importantes en la economía. Ese tal vez es uno de los mercados más importantes en la economía. ¿Por qué? Porque el mercado laboral es el que genera mayor valor, es el que puede generar mayor productividad. Si el mercado laboral es productivo, hay riqueza. Acuérdense de eso. Y la riqueza se crea así. Una de las diferencias fundamentales precisamente entre los socialistas y los capitalistas es que los capitalistas creen que sí se puede generar y crear nueva riqueza. En cambio, los socialistas dicen que la riqueza está mal distribuida y que la riqueza es una sola. Y eso no es cierto. Se puede crear más riqueza. Y como los socialistas dicen, no, que la riqueza es una sola y está mal distribuida, hay que redistribuirla, quitándole a los que tienen para pasarle a los que no tienen. Y entonces se genera unos problemas, unas fricciones entre los dos grupos como tal, como si unos fueran enemigos de los otros, y eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que es un problema de mentalidad inclusive. Es un problema... pero 99% mental. Sí. Entonces, no, pues es que la riqueza está mal distribuida. No, pues sí, hay inequidad, ¿no? Eso sí es cierto, hay inequidad, hay injusticia, hay, obviamente hay pobreza, hay exceso también de... Pero hay mucha gente que es pobre y llega a ser muy rica. Claro. Por ejemplo, este señor, creo que es el Rockefeller, o sí, los primeros son los Rothschild, los más ricos. Rothschild, sí. Y luego sigue el Rockefeller. Y No, Rockefeller era súper pobre. Sí. Claro. Y llegó a ser el segundo más rico a nivel mundial. Entonces, claro, sí se puede. Y sí, mucha gente que viene de, mejor dicho, súper pobre y llega a tener mucho dinero. Entonces, sí. No es ser pobre. O sea, la culpa no es de la pobreza, mejor dicho. Sí, no es un designio ser pobre y no poder ser riqueza, ¿no? Todo lo contrario, uno puede ser pobre y de hecho, por ejemplo, historias como Arturo Calle es esa. Arturo Calle, la historia de Arturo Calle era que él era pobre y él empezó siendo mensajero. Él arrancó como mensajero, el papá murió y obviamente él era el hijo mayor y le tocó hacer como las funciones de traer dinero a la casa y este tipo de cosas y arrancó siendo mensajero y creció, después vio la oportunidad, después compró, después hizo y vea, es un gran empresario y es millonario, o sea, no tiene problemas en la vida. Entonces sí se puede, claro que se puede. Claro. Es un tema de mentalidad, ¿no? O sea, la pobreza, ahí como muchos dicen, la pobreza es mental. La pobreza sí, porque también hay mucha gente que tiene plata y que gana súper bien y viven tan normal, o sea, no se dan... Sí. Sí, son cosas más de la... Y, por ejemplo, tú puedes ver uno de los hombres más ricos del mundo, se llama Warren Buffett, y sigue sigue caminando desde su casa al trabajo normalmente, sigue teniendo su casa pequeña de clase media, nada ostentosa, normal. Tiene el mismo Volkswagen, el escarabajo Volkswagen que de toda la vida, o sea, es un tipo que no necesita darse lujos porque vive bien como con lo que vive y es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué mejor también el de Facebook, creo que es, no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Mark Zuckerberg. Ese man también es súper relajado, cero ostentoso, sencillo. Sí, es de la línea de Steve Jobs, que en cierta época fue también un hombre muy rico, pero más complejo Steve Jobs, ¿no?
Sí, y Bill Gates era clase media, o sea, Bill Gates era, pues sí tenía algunas ventajas, entre comillas. No, yo las pasadas estaba viendo el documental de él en Netflix y la mamá era como política y todo, y pues si la mamá era política, No, entonces pero tenían su platica. claro, pero el papá es abogado. El papá era un abogado que sí, tenía un bufete de abogados, pero no era el típico rico Sí. americano, pues. Pero tenía un abogado gana muy bien en Estados Unidos. Sí, O sí, sea, no era una clase media alta. sí, pero pues seguía siendo clase media de todas maneras. Y bueno, más pobre, eso sí, y la historia bien pobre, por ejemplo, de Steve Jobs, porque Steve Jobs inclusive era adoptado. Steve Jobs era adoptado, o sea, su madre original, lo único que, su madre original, su madre, ¿cómo se llama esto? Engendradora. De sangre, Biológica. ¿cómo? Biológica. Biológica, su madre de sangre biológica, pues era, digamos, relativamente pobre y entonces ella lo que quería era que él estudiara. Y una de las cosas que para darlo en adopción, lo que propuso era que tenían que darle educación superior, es decir, que tenía que ir a la universidad. Ya ese es un tema de, tenía que los padres fueran ricos suficientes como para poderles darle estudio a su hijo para ir a la universidad. Y entonces, por efectos allá de cosas de la vida, lo que cuando estos padres ricos, unos padres ricos, lo iban a adoptar, lo que querían era una niña, entonces no lo adoptaron. Entonces, los únicos que lo adoptaron fueron unos padres de clase media que pues que tenían recursos escasos, pero pues normales de sobrevivencia y de ahorro, algo de ahorro. Y los ahorros de ellos le dijeron a la señora que sí los iban a invertir en la educación del hijo. Y obviamente lo adoptaron y pues él tenía ese tipo de cosas en la mente, ¿no? Que cuando, que como sus padres de clase media le iban a dar los únicos ahorros de toda su vida para que él estudiara, que no le parecía justo. Entonces, por eso, en cierta forma, y una forma un poco también compulsiva, pues él se retiró de estar estudiando, porque él empezó a estudiar en una universidad y él se retiró de las cátedras para que no siguieran pagándole eh, de ese estudio como tal. Y ya después él contó esa historia en un discurso en el cual le dieron el honoris causa, en la Universidad de Stanford le dio el honoris causa, lo graduó pues, le dio un honor. Y él habló en ese día de los graduandos de Stanford y les dijo ese tipo de cosas. Ese discurso es bien interesante, ¿no lo han oído? No, no lo El había visto. discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, como en el año 2005. Es bueno. Bueno, entonces vamos a mirar acá rápidamente este video que nos habla sobre qué es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, que es diferente. Miren la diferencia. En el video anterior mencionamos que Botsuana es un país africano que superó todos los obstáculos que enfrentan los países de su región y actualmente es considerado un milagro económico. Botswana en el año 2015, algo así. Entonces, ¿qué logró? Logró varios temas como aumentar su Producto Interno Bruto, aumentar los ingresos per cápita, obviamente, pues para el PIB per cápita para los habitantes de Botswana. Hubo temas como homogeneidad, idioma del inglés como lengua nacional, ¿cierto? La población de 2.3 millones. Bueno. Sin embargo, decíamos que sus altas tasas de crecimiento económico no le habían alcanzado para ser considerado un país desarrollado.
En este video abordamos los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico, cómo se miden y demás implicaciones. Hace unas décadas hablar de desarrollo era hablar de crecimiento económico. Promover el desarrollo simplemente consistía en realizar transferencias de capital y esperar que el crecimiento hiciera lo suyo, superar a la pobreza y solucionar otros problemas. Pero los organismos... O sea que el crecimiento era sinónimo de desarrollo hace muchos años, pero obviamente eso no es así, ¿no? Es una condición, digamos, para que haya desarrollo, pues obviamente debe haber crecimiento, pero no es necesariamente lo mismo. Los multilaterales y los países desarrollados se percataron de que estaban dejando de lado aspectos como la distribución de la renta, las condiciones de vida y las libertades políticas y sociales de los habitantes. El desarrollo se medía con el crecimiento económico, y el indicador más utilizado era el PIB, es decir, el valor total de los bienes y servicios producidos por un país durante un año. Con la misma frecuencia era utilizado el PIB per cápita, que es el PIB total dividido la población del país. Pero sí, para que se acuerden, y estuvimos analizándolo tal vez en algún momento, y dijimos que el PIB per cápita, y dimos tal vez algún ejemplo, ¿no? Con respecto a Estados Unidos, pues obviamente donde en un país donde es más desarrollado y hay más riqueza, pues podría generarse mejores ingresos por habitante. Pero aún así, hemos visto que en Estados Unidos, desafortunadamente, ha entrado el tema de la precariedad también económica. Es decir, hay gente muy pobre también, más sin embargo tiene un estatus diferente, ¿no? Es decir, aquí la pobreza absoluta está llamada a ser una pobreza ni siquiera de subsistencia, una pobreza realmente atroz, en la que no hay ni siquiera recursos para comer, no hay recursos para tener las necesidades básicas que se requieren, agua, luz, teléfono, o sea, no hay nada en Colombia. El pobre en Estados Unidos, así es el famoso homeless ese que aparece por ahí debajo de los puentes como tal, muchas veces, pero esos homeless pues tienen unos shelters, eso se llaman casas. Hogares de paso. Hogares de paso, y les dan vivienda tal. Los que son pobres y digamos han caído en ciertas condiciones, pero muchas veces ellos, la mayoría de estas personas que viven realmente ahorita debajo de los puentes y todas estas cosas, pues son porque tienen alguna condición psicológica complicada, ¿no? Pero digamos el pobre normal en Estados Unidos, que hay unos análisis de eso, pues que viven a veces en su propio carro o viven a veces en ciertas situaciones. Es lo que llaman acá pobreza escondida o pobreza negada, una cosa así. Sí, la pobreza escondida, sí. Entonces, ellos pues tienen acceso también pues a esos servicios pues más limitados, pero también tienen acceso, ¿cierto? Y es una condición un poco más, digámoslo así, más fácil porque el ayuntamiento que llaman o el municipio pues tiene lugares para eso. Tiene ¿cómo se llama esto? Parqueaderos en los cuales muchas de estas personas van allá, salen después a trabajar y vuelven a dormir en su carro y este tipo de cosas. O sea, digamos, hay toda una fórmula, pues que también es difícil, obviamente, pero pues sí pueden generar recursos, pueden comer, pueden vivir, pues sobrevivir. Puede que no, hay algunos que inclusive viven o se van a esas condiciones para poder ahorrar, porque la casa era muy costosa, el arriendo era muy costoso, ¿cierto? Entonces, pues son condiciones humanas, pero digamos la mejor, no es la mejor, es la posibilidad, la mejor posibilidad, digamos, de generar riqueza y de salir de una condición difícil a una condición de mejor condición de vida, pues se puede dar en cualquier lugar, pero pues sobre todo donde hay mejores condiciones para ello, caso
de los Estados Unidos. O sea, uno puede salir y generar riqueza y trabajar y encontrar trabajo más fácil, ¿cierto? Entonces, Que todo es del trabajo. El que tenga trabajo puede salir adelante y puede crecer y puede emprender y puede hacer muchas cosas. Si no tiene trabajo, pues qué pecado, ¿cómo puede quedar? ¿cómo puede hacer? Pero pues también depende del ingenio humano de buscarse su propio trabajo, ¿no? O sea, hay gente que Sí, pero digamos ahí entra lo del empleo informal que sí, usted hablaba ayer, porque hay gente que se la rebusca, pero es muy difícil o sea, puede salir adelante y puede crecer y puede llegar a ser un gran empresario, pero puede que no, sí, más puede difícil. solo subsistir. Exacto, solo subsistir. Entonces es más difícil, ¿cierto? Condiciones humanas más difíciles para. Aunque precisamente hay unas teorías, ¿no? Hay una serie de teorías que las condiciones más difíciles muchas veces hacen que salga ese mejor empresario y ese mejor, ¿cierto? Muchas veces versus los que están más tranquilos pueden tener recursos o subsidios del Estado y cosas de este estilo, ¿no? Hay como las dos contraposiciones ahí también en esa situación. Pero bueno, en general, lo que hemos visto pues es que si tenemos mejores condiciones de vida, pues podríamos tener mejor capacidad de rendir, mejor productividad, ¿cierto? Entonces, el que tiene mejor alimentación, pues tiene mejores defensas en todo sentido y tiene mayor capacidad y mayor energía para producir, obviamente. Y el que está más desnutrido y todo esto, pues no tiene las mismas capacidades energéticas de producir a ese nivel, ¿no? ¿Por qué era tan criticado este indicador? En primer lugar, porque es un indicador poco profundo y deja de lado la desigualdad y la distribución de la renta. Es como si la riqueza de un país fuera repartida por igual entre todos, pero nada más alejado de la realidad. Hay países en los que el 5% de la población posee más del 70% de la riqueza del país. En segundo lugar, porque tampoco tiene en cuenta el deterioro del medio ambiente, la calidad de vida, de la educación o de la salud. Es por estas limitaciones que se presentaron otros indicadores alternativos que incluyeron otras variables. Uno de los más aceptados a nivel mundial es el Índice de Desarrollo Humano. Es un indicador construido por el programa El famoso IDH, el Índice de Desarrollo Humano, creado por las Naciones de las Unidas. Naciones Unidas para el Desarrollo. Abarca 3 dimensiones: la salud, la educación y la riqueza. 3 dimensiones del IDH: salud, educación y riqueza. La riqueza estaría en la misma función del crecimiento, ¿no? Pero en la educación acá estamos graves. Y en salud, pues Pues a mí también. no me parece tan mala la salud, porque si uno mira en Estados Unidos, bueno, la salud es mejor, pero es de más difícil acceso. En cambio acá es más asequible, aunque no sea tan buena, pero por lo menos hay. Sí, y es más costosa en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Bueno. Pero en educación sí tenemos uno de los últimos puestos en Latinoamérica. Según las pruebas PISA, ¿no? Uh-huh. Sí, eso está grave, esa situación. Pues En educación. de los colegios públicos, ¿no? Porque ellos, Sí. me imagino que solo hacen los públicos. Sí, hacen una comparación, en cambio de la educación pública. Y la educación pública, por ejemplo, la primera educación pública es en Suecia, en Noruega, esos son de los primeros que tienen en Finlandia. Creo que Finlandia es la que primero tiene el primer puesto en esas pruebas. Hay toda una explicación sobre ese tipo de cosas y es que a los niños les dan una enseñanza un poco diferente, ¿no? Uh-huh. A los niños les dan una enseñanza en la que son mucho más autónomos y toman decisiones y no les dan las reglas fijas de los pensum fijos y toda esa cosa. Por eso es que... ¿Sí? Perdón, no, qué pena que le interrumpí. No. Ahora no, pero lo que le quería decir es que por eso es que a mí me gusta cambiarles el pensum siempre. Para darles otro tipo de ideas. Y otro tipo, porque aquí nos dan unos pensums, obviamente que yo de todas maneras lo hago, lo cumplo, pero lo que trato de hacerles siempre es
mejorarles con actualidad, con cosas de la realidad, ¿cierto? Entonces, y siempre trato de traerles eso a colación, porque es que la economía es súper importante, las finanzas son importantes, y uno tiene que tener ahora eso en su conocimiento, en su cabeza, pues, tener esa capacidad de análisis económico, capacidad de análisis financiero, muy importante. Perdóname un segundo. ¿Tienes otro termómetro que no sea sino de mercurio? Ah, no. No hay de eso. No hay de eso, este es mercurio. No, papito, es que necesito medir una temperatura muy fría, bajo los 0 grados, y me dice que hay un error. Ah, sí, no, entonces no, este no es. ¿Con qué más uno mide temperatura? Nada, ¿cierto? Con termómetro, pero pues pero un si termómetro no hay- industrial. Lo que están pidiendo es un termómetro industrial. ¿Y no, aquí no existe? Sí, pues aquí no lo tengo, pero... Ay, qué barrio como tan triste. Chao. Bueno, chao. Mi hija que le están poniendo tareas por allá. Sí. Bueno, entonces, el IDH es el Índice de Desarrollo Humano, creado por las Naciones Unidas para el Desarrollo, precisamente, y nos habla de salud, educación y riqueza. Aunque existe una relación positiva entre el PIB per cápita y el índice de desarrollo humano, pensar en desarrollo implica una perspectiva más amplia de la sociedad y considerar que no todo puede reducirse al nivel de riqueza. Por eso se dice que el crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente para lograr el desarrollo. Entonces, que el crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente para lograr el desarrollo. O sea, es muy importante entender eso. Obvio, hay que crear riqueza y hay que generar riqueza y hay que generar producción y hay que crecer como economía. Pero no necesariamente eso nos da el desarrollo. El desarrollo nos lo da un equilibrio entre muchas cosas y entre ellos, obviamente, mayor riqueza, pero sobre todo mayor riqueza cultural o, o educación, mayor riqueza sanitaria, que sería la salud, ¿no? Por eso, en cierta forma, una de las cosas buenas de la pandemia ha sido eso, que ha mejorado las condiciones, digamos, de salubridad y de cierto tipo de, por ejemplo, las famosas unidades de cuidado intensivo pues se ampliaron a nivel de todo el mundo para poder acceder, pues para que las personas pudieran llegar. Yo te dije que te esperaras. ¿Qué pasó? Perdón. La hija de Gina está necia. ¿Cómo se llama la hija de Gina? Tengo dos, pero fue una Ana Sofía y la otra Verónica. ¿Cómo se llama la primera? Ana Sofía. Ana Sofía es la... No, ella es la mayor, ella no, es que tengo a Verónica en pelota porque no se dejó vestir ahorita y entonces está diciéndome que la vista, entonces yo le dije que no, que se esperara porque no se quiso vestir cuando yo la iba a Ahora vestir. sí. Pues Verónica es la niña necia ahora. Sí. Bueno, vamos a terminar de ver este video porque ya se nos fue tarde también, qué pena. Es decir, pueden haber países que crecen pero no se desarrollan. Un ejemplo puede ser Arabia Saudita. Es un país con una enorme riqueza proveniente del petróleo, pero con fuertes restricciones a la libertad de expresión y de religión. Un país donde las mujeres no pueden decidir libremente y la homosexualidad puede ser castigada, no se podría considerar un país desarrollado. Otro ejemplo puede ser el de la India, un país que ha tenido altas tasas de crecimiento económico desde hace muchos años, pero las condiciones de vida de los habitantes no han evolucionado de la misma manera. El índice de desarrollo humano es 0.624, menor al de países como Paraguay, Irak o Nicaragua. Ha tenido tasas de crecimiento promedio del 7% en los últimos 17 años, pero al 2017 todavía tenía un 25% de su población viviendo en la pobreza. Hay una crítica que se le hace al concepto de desarrollo y es que se utiliza como un instrumento de poder para que los países del tercer mundo sigan los ideales y el estilo de vida occidental. Y por esta razón el concepto estaría caducado.
porque no tiene en cuenta las diferencias culturales e históricas de los países en vías de desarrollo. Por el momento se puede decir que el crecimiento no garantiza el desarrollo, porque como lo vimos en un video anterior, si ese crecimiento está bajo el mando de instituciones extractivas, ese crecimiento beneficiará solo a la élite dominante. En ese orden de ideas, pues, obviamente los países emergentes, la mayoría de los países emergentes, entre ellos Colombia, pues todavía seguimos siendo proveedores de materias primas para exportación para otros países. Entonces estamos dando, en ese orden de ideas, un muy poco valor agregado a nuestros bienes y somos proveedores más que productores. Entonces, ahí es donde está la clave, cambiar esa tendencia. Entonces, volvernos generadores de valor agregado, ya construir productos y servicios con valor agregado. Esa es la clave. O sea, productos y servicios con valor agregado. El desarrollo económico no se logra con una receta dictada por un organismo internacional o un país desarrollado. Si una política funcionó en un país, no quiere decir que vaya a funcionar en otro. Ah, sí, eso es muy cierto. Ahí todo el mundo piensa que entonces, no, si pasó en este país, en el otro, no. El tema económico también es muy sensible a cada cultura, a cada forma de hacer las cosas, a la política nacional, a la política internacional. Entonces no es tan fácil como si fuera una receta de decir, no, es que aquí funciona y aquí tiene que funcionar. No. Eso depende mucho también de la cultura, depende de los orígenes, de las tendencias también, digamos, culturales. Entonces, pues en algunos lados podrá funcionar, pero no necesariamente tiene que ser esa misma fórmula la que funcione en el país. Y por último, el desarrollo es relativo. ¿Creerías que es lo mismo tener buena calidad de vida en Canadá que en Somalia? ¿Qué preferirías, ser rico en Angola o ser pobre en Noruega? ¿Qué es preferible, ser rico en Angola o pobre o normal pobre en Noruega? Yo creería que normal pobre en Noruega. Normal pobre en Noruega. Claro, porque la calidad y el estándar de vida ya es por lo menos unas 5 o 6 veces más alto que en Botswana o en los países africanos. Entonces, todavía la pobreza es mayor y la calidad de vida es menor en los países africanos. Entonces, esa sería la conclusión. Ahí le está haciendo este amigo que es como paisa, que tiene un canal precisamente que se llama Economía y Desarrollo, tiene unos videos bien interesantes precisamente sobre esos análisis, para que si lo quieren seguir revisando. Bueno, listo, dejemos ahí entonces y mañana ya miramos el tema del Excel. Seguimos con el Excel de la microeconomía para directivos con todos los temas, los tres temas que les teníamos, que tenemos que desarrollar en microeconomía, que serían la teoría del consumidor, la teoría del productor y la estructura de mercados. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, entonces pongámonos todos, por favor, en video. Cristian, ya lo vemos. Sí cambió de gorrito, Cristian. Ahora sí cambió de gorro. Sí, señor. Ah, bueno. Emily, no te vemos. ¿Qué pasó? Erika, no te vemos. José Luis. Profe, no podía activar la cámara. Me sale el avisito ese. No, Erika sí. Jessica, ¿no? José Luis, ¿qué pasó?
Emily, no te vemos. Sí, a Emily sí no la vemos. Ya, José Luis. Profe, ya acabo de decir, es que no me deja activar la cámara, me sale un aviso ahí que no se pudo iniciar la cámara vía. Emily, tú tan bonita y no te podemos ver, oye, ¿qué pasa? José Luis está perdido en el mapa, me preocupa. Jenny León, sí estás. Sharon también. Valentina, también te vemos. Muy bien. Cristian se volvió a desconectar. Fernanda Tibaduiza, estás en otro lado. Sandra, ¿qué se hizo? Profe, ya escribí en el chat. ¿Qué Por el escribió chat. Sandra? ¿Qué dijo? Que no tiene buen internet, entonces si prende la cámara la saca de la reunión. Ah, ok, pero si ella estaba ahorita ahí, ¿cierto? Sí estaba ella conectada, sí. Ella está conectada. Ya está conectada, sí. Ok. Ah, bueno, listo, muchachos. Entonces, nos vemos tomorrow. Los dos mapas, ¿oyó? No se les vayan a olvidar. Bueno, Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias a todos. Chao.